descubierto el amor extraordinario, el Apache que transformó la vida de una mujer de 150 kilos. La brisa del suroeste acariciaba suavemente el rostro de Sofía mientras servía café en la agradable cafetería de su pueblo. Cada día era un ciclo monótono, interrumpido solo por el murmullo de comentarios crueles. «Mira a esa», decían, «no se cuida». Sofía, con sus 150 kilos, había aprendido a ignorar las miradas, pero su corazón era un campo de batalla. Ella amaba cocinar, llenaba su vida de sabores, pero su autoestima se desmoronaba lentamente, desgastada por las burlas de una sociedad que solo veía lo exterior. Una mañana todo cambió. Miguel, un apache de espíritu libre, cruzó la puerta de la cafetería. Su presencia era una corriente de aire fresco, llevaba consigo la esencia de la libertad. Cuando sus miradas se encontraron, un escalofrío recorrió la columna de Sofía. ¿Era posible que alguien como él, tan lleno de luz, pudiera ver más allá de su figura? Un torbellino de emociones la inundó. La posibilidad de ser vista, de ser amada, la llenaba de temor y deseo. Sus encuentros comenzaron de manera casual. Conversaciones sobre arte, historias de su pueblo y la conexión creciente entre ellos. Para Sofía, cada momento con Miguel despertaba algo olvidado, su talento para la pintura. Tomaba el pincel y mientras sus manos se deslizaban por el lienzo, las inseguridades se desvanecían, como si cada trazo fuera un grito profundo contra los años de dolor. «¿Qué pensarán de mí?», se preguntaba, angustiada por si ser una mujer de 150 kilos significaría que no merecía la felicidad. A medida que su relación se intensificaba, también lo hacía la presión. «¿Cómo se atreve a estar con ella?», susurraban en la cafetería. Las miradas se volvían más críticas, las palabras más afiladas. Sofía intentaba acallar los murmullos, cada comentario cruel le perforaba el corazón. Sus pensamientos se enredaban, cuestionando si valía la pena arriesgar el amor por el qué dirán. ¿Debía esconderse nuevamente tras las sombras de su inseguridad? La tensión era palpable. Su respiración se tornaba irregular mientras enfrentaba su dilema. ¿Renunciar a lo que había encontrado o luchar por lo que le daba vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión alcanzó un punto crítico cuando un incidente en la cafetería, lleno de comentarios despectivos, resonó como una campana en la mente de Sofía. La angustia se apoderó de ella. Los ojos de su pueblo estaban sobre ellos. ¿Por qué no puede ser normal? ¿Por qué yo no puedo ser aceptada? La rabia y la tristeza se mezclaban. Se sentía atrapada entre el amor y el miedo, entre la aceptación y el rechazo. Todo se desmoronaba a su alrededor, y ella sabía que la decisión estaba cerca, una decisión que podía cambiarlo todo. Y antes de que pudiera pensar en la respuesta, una revelación sobre su pasado la atrapó como una red. Había cosas en su vida que nunca había entendido completamente, secretos que podrían desatar una tormenta aún más fuerte en su ya agitada existencia. En medio de esta confusión, Sofía se sintió más perdida que nunca, mientras las sombras del juicio seguían acechando. Su mundo estaba a punto de cambiar, pero en su corazón sabía que la lucha apenas comenzaba. La decisión de Sofía no tardó en llegar. Un lunes, tras un fin de semana de reflexión, se presentó en la cafetería con un nuevo aire.
En vez de dejar que las miradas despreciativas la afectaran, optó por transformar la ansiedad en determinación. Comenzó con acciones pequeñas pero poderosas. Se inscribió en un taller de arte local para mejorar su técnica y, más importante aún, impulsar su confianza. La idea de rodearse de personas que compartían su pasión le ofrecía una salida, un espacio donde podría ser más que su peso. Al principio, la clase estaba llena de aprehensión. Cada vez que el instructor elogiaba a un estudiante, su mente se llenaba de dudas. ¿Realmente merecía este reconocimiento? Sin embargo, frente al lienzo en blanco, todo cambiaba. Con cada trazo de pintura, comenzaba a sentir que las reacciones de los demás, especialmente las negativas, perdían su peso. Su pasión comenzaba a desplazar las inseguridades. La pintura se convertía en su refugio, y poco a poco se dio cuenta de que estaba sacando a la luz lo que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Con Miguel, por otra parte, en sus encuentros, la confianza que iba adquiriendo comenzaba a manifestarse. Se abrió más a él, compartiendo no solo sus sueños artísticos, sino también sus miedos más profundos. A través de sus conversaciones, Miguel se convirtió en un espejo donde Sofía podía ver su verdadero potencial. Juntos, discutían no solo arte, sino filosofía de vida. Él le reveló historias de sus antepasados, hablándole de resiliencia, superación y autenticidad. Sofía se preguntaba si podría aplicar esos mismos principios en su vida. Sin embargo, esa transformación no pasó desapercibida. A medida que su actitud, una vez derrotada, se volvía más firme, los rumores y las miradas críticas se intensificaron. «Mira, se cree artista ahora», escuchó una vez al pasar, y esas palabras cortaron como un cuchillo. Pero ella estaba cambiando. Cada comentario despectivo se convirtió en un combustible para su espíritu. Decidió usar esas reacciones adversas como tema para su próxima pintura. Los rostros de sus detractores se volverían pinceladas sobre el lienzo, visualizando su lucha y resistencia. Una tarde, mientras pintaba, sintió que su inspiración la guiaba hacia algo más grande que ella. Sus manos, llenas de pintura y empoderamiento, transformaban el lienzo en una obra que capturaría su esencia. En ese proceso creativo, comprendió que su verdadero desafío no era solamente enfrentar el juicio de los demás, sino también vencer el miedo que la mantenía cautiva. Era el momento perfecto para experimentar un cambio más profundo, dejar de ser la mujer que defendía su espacio en la cafetería y convertirse en la artista que reclamaba su lugar en el mundo. Las semanas transcurrieron, y la vida de Sofía comenzó a tomar otro rumbo. Asistía a galerías de arte, instauró una rutina diaria que equilibraba la pintura con caminatas al aire libre y recibió la autorización de presentar su trabajo en una exposición local. Todo parecía fluir, hasta que un día Miguel le reveló que había un próximo evento en su pueblo, donde habría un discurso sobre identidad y aceptación, y quería que ella fuera la oradora principal. Su corazón palpitó. Era una oportunidad a la que nunca había aspirado. Mientras sonreía nerviosamente al pensar en esta posibilidad, una sombra de incertidumbre la invadió. ¿Era capaz de hablar públicamente sin que la misma crítica que había enfrentado la aplastara? ¿Era el momento de enfrentarse no solo a su pueblo, sino también a sus propios límites? Sofía sabía que debía hacer frente a esta nueva aventura, pero también comprendía que implicaba abrir la puerta a un nivel de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Las palabras de Miguel reverberaron en su mente. La transformación verdadera requiere valentía. En ese instante, Sofía comprendió que su viaje apenas comenzaba. De pie frente al lienzo, sintió cómo palpitaba su valentía, lista para plasmar no solo una imagen, sino una declaración de poder.
¿Lograría encontrar la fuerza para convertirse en la voz de su verdad en ese escenario tan público? El momento de decidir se acercaba y su corazón latía con la emoción de lo incierto. La mañana del discurso llegó con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sofía se despertó mucho antes de lo habitual. El insomnio la había acompañado como un viejo amigo. En el silencio de su habitación, repasó frases en su mente. Se miró en el espejo. La mujer que veía reflejada allí era una versión de sí misma que apenas comenzaba a reconocer. La inseguridad seguía acechando, pero había tomado una decisión. Hoy no permitiría que las sombras del pasado la dominaran. Cada paso hacia el lugar del evento era un pulso de adrenalina. Las calles que una vez le parecieron opresivas, ahora la emocionaban. Se imaginaba como una guerrera en un camino hacia su conquista personal. Mientras más se acercaba, más resonaban en su cabeza las palabras de Miguel. La autenticidad es la forma más valiente de ser. Reflexionó sobre lo que esas palabras significaban para ella. El arte había sido su refugio, pero hoy iba a ser su voz. Al llegar, el bullicio de la multitud la envolvió. Sofía tomó un momento para observar las caras a su alrededor. Reconocía a algunas personas, aquellos que la habían mirado con desdén en la cafetería, y su impulso fue el de ocultarse. Pero se detuvo en seco. Estaba aquí para ser vista, para reclamar su espacio. Se propuso hacer de su vulnerabilidad una fortaleza. Antes de subir al escenario, Miguel se acercó, sus ojos llenos de un apoyo casi palpable. Recuerda, Sofía, no hablas solo para ti, hablas para todos aquellos que aún no encuentran su voz. Esas palabras fueron como un bálsamo. Aceptó sus propios temores, decidió enfrentarlos y usarlos como parte de su discurso. La gente debía saber que el camino hacia la aceptación no era recto ni fácil, pero era posible. Finalmente, el momento llegó. Sofía subió al escenario con cada latido marcado por el eco de su propio corazón. El micrófono estaba frente a ella, y sintió una oleada de inseguridad. Sin embargo, recordó la forma en que la pintura se deslizaba sobre el lienzo, y respiró hondo. Con cada palabra que pronunciaba, enfrentaba cada mirada, cada crítica. Contó su historia de transformación, de lucha y del arte como su salvación. Compartió los miedos que la habían paralizado, ese monstruo interno que siempre la había acechado. Su discurso no solo se convirtió en una narración, fue un acto de liberación. Mientras hablaba, sintió cómo sus palabras resonaban no solo en su propia mente, sino también en las almas de quienes la escuchaban. Notó a varios en el público con lágrimas en los ojos, algunos asintiendo de comprensión. Fue en ese instante que Sofía comprendió. Su verdad no solo era suya, era un puente hacia otros. Sin embargo, al terminar, el silencio que siguió fue abrumador. Un grupo de personas en las primeras filas comenzó a murmurar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía leer la desaprobación en sus rostros, como si su vulnerabilidad fuera una debilidad. En ese momento de duda, una parte de ella quiso rendirse, pero la otra, la que había comenzado a crecer en el taller, se rebeló. Esa lucha de emociones se transformó en una chispa de determinación. Mientras se retiraba del escenario, oyó aplausos tímidos que pronto se convirtieron en un estruendo. Aquello no era solo por ella, sino por cada persona que, en su lugar, había sentido que su voz no importaba. Una mezcla de felicidad y miedo invadió su ser. Todo lo que había enfrentado, los rechazos y sus propias dudas, habían valido la pena. De regreso a su hogar, su mente seguía trabajando. ¿Y si el miedo no fuera un enemigo, sino un aliado? ¿Y si su verdadero viaje apenas comenzaba? La idea de abrir un estudio de arte, de crear un espacio donde otros pudieran liberar sus expresiones sin miedo, comenzó a ganar forma en su mente.
Mientras reflexionaba sobre el futuro, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Pero entonces, una nueva preocupación le cruzó por la mente. ¿Qué dirían sus detractores ahora? Sabía que debía prepararse, no solo para el apoyo, sino también para enfrentar una vez más las críticas y la incertidumbre. ¿Estaba realmente lista para ese segundo acto? La historia de Sofía no hacía más que comenzar. Jun Bineun Haella Hada. Sofía se despertó al día siguiente con la bruma de un sueño agitado. Las palabras del día anterior aún reverberaban en su mente, y a pesar del estruendo de los aplausos, sentía una extraña inquietud. Había ganado una batalla, sí, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La idea de abrir un estudio de arte, un espacio seguro donde ella y otros pudieran expresarse sin temor, giraba de manera frenética en su conciencia. Sin embargo, la sombra de sus críticos se cernía sobre esta visión, una presencia inquietante que susurraba dudas. Mientras se preparaba para el día, decidió que no podía dejar que esas voces la dominaran. Había abrazado su vulnerabilidad y había experimentado la liberación que esto traía. Con un leve giro de su cabeza hacia el espejo, afirmó para sí misma: «Hoy, el miedo no tendrá lugar». Las horas siguientes las dedicó a investigar. Buscó información sobre el proceso de apertura de un estudio, cómo establecer un espacio que no solo fuera funcional, sino también inspirador. La ambición que sentía la empujó a contactar a otros artistas que habían logrado lo que soñaba. Se dio cuenta de que muchos de ellos habían recorrido caminos dolorosos, pero habían encontrado fuerza en su vulnerabilidad. Pronto se sintió impulsada a organizar un grupo de discusión informal, un encuentro donde pudieran compartir experiencias y técnicas de expresión artística. Mientras planeaba el primer encuentro, se preguntó una y otra vez si estaba lista para liderar. En su interior, temía que las antiguas inseguridades emergieran en un momento crítico, señalando que aún no era lo suficientemente buena. Eran pensamientos paralizantes y, sin embargo, recordó las palabras de Miguel: «La autenticidad es la forma más valiente de ser». Se sentó en la mesa de su cocina con un cuaderno. Decidió escribir su intención para el estudio, delineando la misión que articularía en su próximo discurso. Deseaba que el espacio fuera un refugio para quienes lidiaban con sus propios demonios creativos. Escribió: «Aquí no habrá juicios, solo imágenes entrelazadas de historias no contadas». A medida que avanzaba, una claridad distinta comenzaba a tomar forma. Esto no era solo sobre el arte, era sobre la sanación. En medio de sus preparativos, una notificación de mensaje emergió en su teléfono. Era un mensaje de uno de sus antiguos compañeros de la cafetería preguntando si podía asistir a su primer encuentro. Lo que al principio parecía un mensaje sencillo fue como una energía electrizante. Las antiguas inseguridades aparecieron nuevamente, pero le dijeron que no podía dejar que esas preocupaciones la dominaran. Respondería con un sí, en lugar de hundirse en el miedo. El día del encuentro llegó. Al entrar en la elegante pero simple habitación que había alquilado, sintió una mezcla de emoción y temor. Sus manos temblaban ligeramente, pero forzó una sonrisa. Observó cómo otros llegaban, algunos con expresiones ansiosas similares a las suyas. Aceptó que no estaban allí para juzgar, sino para compartir. Se sentó entre ellos y comenzó a hablar, compartiendo su visión y su propia lucha con la inseguridad. La tensión se disipó lentamente y, para su sorpresa, mientras conversaban, los relatos de los demás resonaban con la misma fragilidad y valentía que había sentido. Las historias vibraban en el aire, entrelazándose y formando un tapiz nuevo. Sofía comprendió que el espacio no era solo suyo, pertenecía a todos. Juntos estaban creando una comunidad de artistas luchadores. El encuentro terminó con un sentido de pertenencia renovado.
Sofía se sintió fuerte, pero también vulnerable, consciente de que estaba dando forma a algo significativo. Sin embargo, sabía que afuera, en el mundo, seguían existiendo detractores. ¿Qué confrontaciones emergerían de este nuevo camino? La incertidumbre estaba presente, pero lo que había cultivado en ese pequeño espacio la llenaba de determinación. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una pregunta punzante recorrió su mente. ¿Está su autenticidad suficiente para desafiar a aquellos que la han menospreciado? La respuesta aún estaba por descubrirse, pero se prometió no volver a ocultarse en la sombra. Así comenzaba su viaje para confrontar una y otra vez las críticas del mundo exterior. Pero ahora estaba lista para luchar. Sofía se despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación y llenándola de calidez. Aquel nuevo día traía consigo la promesa de decisiones importantes. La idea de su estudio de arte resonaba todavía en su mente, pero ahora era más que un simple sueño. Era un compromiso contraído con su propio crecimiento. Sabía que cada paso que daba hacia la realización de su sueño la acercaba más a la autoestima y la seguridad personal que tanto necesitaba. Se sentó en la cama y comenzó a reflexionar sobre los aprendizajes del encuentro de la noche anterior, sintiéndose en parte inspirada y en parte intimidada. La energía compartida había sido transformadora, pero el hecho de que ahora su visión dependía de su capacidad para organizar y mantener esta iniciativa la hacía dudar. Con cada historia de lucha y resiliencia que había oído, se recordó que sus propias batallas no solo eran compartidas, sino también válidas. Decidió que era el momento de avanzar. Tomó su cuaderno y comenzó a trazar un plan más concreto para el estudio. La idea no sería solo un espacio, sería un refugio para las historias que necesitaban ser contadas. Cada rincón del estudio tendría un propósito, desde las paredes donde colgarían las obras hasta un rincón destinado a la reflexión y el descanso. Quería que cada persona que entrase allí sintiera que era un lugar donde no solo podían crear, sino también sanar. Mientras delineaba su visión, sus pensamientos comenzaron a vagar hacia los críticos que se interponían en su camino. Curiosamente, en lugar de dejar que sus dudas florecieran, sintió que estas voces podían ser convertidas en herramientas. Reflexionó. ¿Qué pasaría si esos detractores fueran una fuente de motivación en lugar de una barrera? Así, decidió que en lugar de ignorarlos, se llenaría de argumentos claros y concisos para contrarrestar sus críticas. Era hora de enfrentarse a ellos con información, pasión y determinación. Dedicó varias horas a investigar las estructuras legales y financieras necesarias para abrir su estudio. Con cada dato que recopilaba, su confianza crecía. Se dio cuenta de que nunca había sido tan consciente de sus propios talentos organizativos y su curiosidad, cualidades que le habían sido escondidas por mucho tiempo bajo la capa de inseguridad. Ahora, éstas estaban emergiendo como aspectos fundamentales de su carácter. Por la tarde se comunicó nuevamente con algunos de los artistas que habían asistido a su primer encuentro. La idea era clara: invitarles a colaborar en la formulación de este espacio. Les propuso una reunión para discutir cómo cada uno podría contribuir, cada uno con su propia visión y experiencia. La perspectiva de crear algo conjunto, donde cada individuo aportara su esencia, alimentaba su motivación. Sin embargo, la noche trajo consigo un nuevo inquietud. Una parte de ella se resistía a abrirse completamente, temía que la crítica pudiera desestabilizar lo que había construido hasta ahora. En un momento de soledad,
se preguntó si realmente tenía el coraje de permitir que otros se unieran a su lucha. ¿Podría verdaderamente confiar en su propia voz y al mismo tiempo dejar que otros influenciaran su camino? Finalmente, con el corazón palpitando, decidió que no podía dar marcha atrás. Había demostrado valentía al enfrentarse a sus propios demonios antes, y ahora se comprometía a hacer lo mismo frente a los demás. Preparó un discurso para la reunión, uno que resumía su misión y su deseo de enfrentar la crítica con amor y autenticidad. A la mañana siguiente, mientras se dirigía a su trabajo habitual, se encontró reflexionando sobre cómo los valores que había descubierto durante su viaje se pondrían a prueba con la llegada del primer encuentro de construcción conjunta. La voz dentro de ella resonó una vez más. La autenticidad es la forma más valiente de ser. En ese momento, supo que no estaba simplemente construyendo un estudio. Estaba construyendo una nueva versión de sí misma. Sin embargo, en medio de su determinación, una revelación llegó a su mente. El verdadero desafío no estaba solo en abrir el estudio, sino en administrar la transformación que ello significaría para ella misma. Con esa inquietante certeza, Sofía se enfrentaba a la pregunta crucial ante sí. ¿Está realmente lista para abrirse al mundo y a su vulnerabilidad, incluso si ello significaba arriesgarse a ser herida una vez más? Con una mezcla de temor y expectativa, supo que esta batalla apenas comenzaba. Sofía se despertó ese día con una mezcla de emoción y ansiedad. La reunión con los artistas estaba a solo unas horas de distancia, y cada minuto que pasaba era un recordatorio de la magnitud del paso que estaba a punto de dar. Sabía que ese encuentro no sería solo una simple conversación. Sería el inicio de un proceso donde cada uno de ellos, incluido ella, tendría que confrontar sus miedos y expectativas. A medida que se preparaba, su mente divagaba entre el diálogo que había ensayado y las críticas que la atormentaban. Sabía que exponerse a las opiniones de otros era una forma de vulnerabilidad que había evitado durante años. Se miró en el espejo y se recordó a sí misma que era el momento de demostrar que ser auténtica era, en sí mismo, un acto de valentía. La imagen que tenía reflejada era de una mujer con sueños profundos, no del eco de un pasado lleno de inseguridades. Durante el trayecto hacia la reunión, se preguntó si sus coartadas emocionales, aquellas que la mantenían atada al miedo, serían capaces de sostenerse ante el desafío que se avecinaba. Abrió su cuaderno y repasó una vez más las ideas que había esbozado. Había querido diseñar un entorno donde las personas pudieran no solo crear, sino compartir sus historias. Esa debía ser la esencia del estudio. Al llegar, pudo sentir la energía en el aire. Cada artista traía consigo su historia única y su propia carga emocional. Al cruzar la puerta, recordó que cada uno de ellos también se encontraba en su viaje de autodescubrimiento. Al presentarse, olvidó las dudas y optó por hablar con sinceridad de su visión. Las palabras fluyeron como nunca, y al mirarlos a los ojos, vio reflejada en sus miradas la misma búsqueda de autenticidad que anhelaba. Hubo momentos de intervención, preguntas incisivas, pero lo que realmente la impresionó fue la entrega de cada persona al diálogo. Uno de los artistas, un pintor de gran renombre en el círculo local, preguntó: ¿qué harás cuando las críticas se conviertan en un torrente en lugar de una simple brisa? La pregunta, aunque descompuesta en varias direcciones, resonó en su interior como un reto a su fortaleza. La sala se llenó de un silencio expectante. Sofía tomó una respiración profunda y respondió con honestidad: afrontaré cada crítica como una oportunidad para crecer. Si caigo, aprenderé a levantarme de nuevo. Las palabras parecían calar hondo. La conversación se tornó más fluida, cada uno compartiendo sus experiencias y miedos.
A medida que la discusión avanzaba, sentía que sus miedos se alejaban poco a poco. Descubrió nuevos niveles de conexión, no solo con los demás, sino consigo misma. Nunca imaginó que su vulnerabilidad podía servir como catalizador para abrirse a los demás. Con el tiempo, la atmósfera se transformó en un espacio de colaboración real. Cada artista comenzó a compartir sus propias ideas sobre el espacio, lo que avivó aún más su deseo de crear algo significativo y que reflejara sus historias. Sentía que estaba construyendo no solo un lugar físico, sino también un refugio emocional que resonaba con la esencia de cada uno de los presentes. Al final del encuentro, cuando cada uno se despidió, algo dentro de Sofía había cambiado. Había confrontado sus miedos y en lugar de sentirse vulnerable, se sintió empoderada por haber compartido sus pensamientos y haber permitido a otros tocar sus emociones. Sin embargo, a medida que se marchaba, un nuevo temor se asomó. ¿Tenía el coraje para liderar este grupo y mantener la motivación a largo plazo? La verdadera pregunta ahora era si podría ser el ancla emocional que estos artistas necesitaban mientras continuaba su propia travesía. Con la claridad de que cada paso hacia adelante también significaba la posibilidad de retroceder, Sofía sabía que el camino solo se iba a poner más complicado. Determinada, se comprometió a cultivar esa comunidad, pero la inquietud seguía presente. Había llegado el momento de enfrentarse a sí misma en la profunda verdad de su propio liderazgo. ¿Sería capaz de sostenerse a sí misma y al mismo tiempo ser el pilar para otros en su búsqueda? La respuesta a esta pregunta se avecinaba, aguardando en el horizonte. Sofía se despertó al día siguiente, con el eco de la reunión aún resonando en su mente. Había pasado la noche reflexionando sobre las dinámicas de poder que podría surgir entre los artistas y cómo su papel como líder podría influir en esas relaciones. Estaba consciente de que, aunque el encuentro había sido transformador, el verdadero reto apenas comenzaba. Mientras se duchaba, se sintió abrumada por la realidad de lo que significaba ser la figura que unía a todos aquellos creativos. No solo debía inspirar, sino también establecer límites claros y fomentar un ambiente donde la creatividad fluyera sin temor al juicio. Esa presión la llevó a cuestionar su propio concepto de liderazgo. Decidió que era fundamental redescubrir sus motivaciones iniciales. ¿Por qué había sentido la necesidad de crear ese espacio en primer lugar? Cuando se sentó con su cuaderno, intentó localizar ese impulso genuino. «Quiero ayudar a los demás a expresarse», escribió. Sin embargo, al lado de eso, surgió la sombra de su propio miedo a no ser suficiente. Se detuvo un momento, sintiendo una oleada de duda, pero se obligó a continuar. La autoevaluación se convirtió en un espejo de sus inseguridades, revelando que su pasión por el arte de los demás también traía consigo su propia necesidad de validación. El día avanzó rápidamente y el momento de reencontrarse con los artistas llegó. La ansiedad se hizo presente de nuevo, y esta vez, en lugar de huir de ella, Sofía optó por enfrentarse a sus sentimientos. «Debo demostrar que puedo ser un líder y un apoyo», pensó. Con cada paso hacia el estudio sentía la carga de sus propios miedos, pero también la convicción de que no estaba sola. Al llegar, encontró a los artistas discutiendo entre ellos animadamente. Era evidente que cada uno había estado reflexionando individualmente sobre la reunión pasada. Sofía respiró profundamente, buscó un punto de anclaje en sus pensamientos y los saludó. Comenzó a hablar, enfocándose en la idea de colaboración y la importancia de cada voz. Pero a medida que avanzaba, una voz interna la instó nuevamente a ser más vulnerable. Aceptó el reto y compartió sus propias inseguridades, cómo había llegado a temer ser la responsable de guiar a otros. El gesto provocó un silencio tenso,
seguido de murmullos. Una artista, con un semblante gentil pero firme, se adelantó. Lo que sientes es natural, pero lo que importa es que te estás atreviendo a liderar. Eso ya dice mucho sobre ti. Las palabras resonaron en el ambiente, y Sofía sintió como un peso se aliviaba. En ese instante, su propia vulnerabilidad se transformó en un vínculo. Sin embargo, el reto no se limitaba a delante de los artistas. Sofía sabía que debía establecer un marco para su trabajo conjunto. Al revisar las propuestas en sus manos, sintió que algunas de ellas podían no alinearse con su visión inicial. La incertidumbre la envolvió. Debía ser inflexible para mantener su propósito o abrirse a nuevas ideas que tal vez desvirtuaran su intención. Para guiar a aquel grupo, necesitaba tomar decisiones difíciles. La jornada avanzó, y mientras discutían las ideas, Sofía se dio cuenta de que la colaboración funcionaba cuando todos se sentían escuchados. Optó por incorporar algunas de las propuestas más arriesgadas, recordando que era esencial dejar espacio para la innovación, incluso si eso significaba comprometer parte de su visión. El proceso reveló que su percepción de liderazgo no era solo poder o dirección, sino también habilidad para adaptarse, cooperar y aprender de quienes la rodeaban. A medida que la conversación concluía, la inquietud regresó a su mente. Encontró comodidad en el crecimiento que había experimentado, pero el eco de las decisiones que debía tomar aún resonaba. La verdadera prueba de liderazgo no era solo fomentar la creatividad de los artistas, sino encontrar un equilibrio entre su propia voz y las de ellos. Al salir, un nuevo dilema la abordó. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su esencia mientras lideraba a otros? La respuesta estaba en la balanza del compromiso. Mientras se alejaba, decidió que debía navegar estas aguas profundas con cuidado, anhelando descubrir cómo ese viaje la transformaría a ella. En ese momento, una pregunta surgiendo en su mente la llenó de determinación. ¿Sería capaz de ser la líder que tanto soñaba ser, sin perder su identidad en el camino? La próxima decisión podría definir no solo su trayectoria, sino el destino de los artistas que había inspirado. El camino se tornaba cada vez más intrincado. Sofía se encontraba en un cruce crucial. En la soledad de su habitación, reflexionaba sobre las últimas decisiones que había tomado. La presión del liderazgo se acentuaba, y la pregunta sobre su identidad se intensificaba. Miró por la ventana, observando cómo las sombras caían lentamente, reflejando su estado interno. Estaba en un proceso de cambio, pero el combate entre su deseo de autenticidad y las expectativas de su grupo se hacía cada vez más palpable. Se sentó a su mesa, con las propuestas de los artistas dispuestas frente a ella. Las ideas eran como manifestaciones de sus esperanzas y temores. Algunos de los proyectos la inspiraban, mientras que otros la dejaban inquieta. Era evidente que aceptarlas podría llevar a su visión a un lugar inesperado, pero aferrarse a lo que conocía podría significar limitar la creatividad colectiva. Esa dualidad la hizo cuestionar su capacidad para navegar en este mar de incertidumbres. La visión individual frente a la colectiva era un dilema que debía resolver. Tomó un profundo aliento y comenzó a escribir una lista. Llamó a cada propuesta por su nombre, reconociendo los sentimientos que le evocaban. Al final, marcó las que la hacían sentir viva y conectada, pero al hacerlo sintió el peso de la culpa y el miedo. ¿Estaba siendo suficientemente justa al permitir que otros definieran el rumbo del proyecto? La voz de su inseguridad resonaba. Quizás no eres adecuada para esto. En medio de este monólogo interno, una confrontación inesperada la sorprendió. Alguien llamó a su puerta. Era Javier, un artista cuya energía vibrante siempre había sido estimulante para ella. ¿Podemos hablar?,
preguntó con una sonrisa que tenía la capacidad de iluminar la habitación. Esa simple petición la obligó a replantear la dirección de su propio proceso. Tal vez había estado demasiado atrapada en su cabeza. Durante la conversación, Javier manifestó su necesidad de autenticidad dentro del grupo y lo fácil que sería para él desviarse de sus principios por complacer a los demás. Las palabras fueron como un espejo que reafirmó sus propias inseguridades. Javier, al igual que ella, aspiraba a equilibrar su voz individual con el colectivo. Discutieron durante horas, su diálogo un vaivén entre ideas audaces y temores compartidos. Sofía sintió que en lugar de ser solo una líder, estaba experimentando una conexión genuina con otro ser humano. Esa conexión la transformó. La búsqueda del equilibrio no solo era un camino doloroso, era también un espacio para descubrir lo extraordinario en la vulnerabilidad. Al día siguiente, mientras se preparaba para la reunión con los artistas, sintió cómo una nueva energía la envolvía. Ser parte de esta comunidad no significaba perder su esencia. La idea de un liderazgo auténtico, donde las voces pudieran unirse y chocar en una danza creativa, la impulsaba a actuar con mayor determinación. La decisión de hacer espacio para las ideas de los demás, reconociendo su valor, era un tema que se volvía crucial. Mientras cada artista llegaba al estudio, Sofía tomó la iniciativa de proponer un ejercicio, invitar a todos a compartir no solo sus propuestas, sino también sus miedos y esperanzas en torno a la colaboración. La atmósfera se llenó de tensión, pero también de entusiasmo y cooperación. Al abrir el micrófono, hizo que cada voz se sintiera responsable y al mismo tiempo conectada a un propósito compartido. Por primera vez, el grupo comenzó a resonar como un organismo viviente, uniendo sus pasiones y ansiedades. Sin embargo, a medida que el ejercicio avanzaba, una intervención inesperada de uno de los artistas generó un giro que elevó el tono de la conversación. Sus palabras revelaron una crítica a la falta de dirección del grupo, poniendo en peligro la cohesión que Sofía había trabajado para construir. La tensión se hizo palpable. El desafío la abordó como una ola, amenazando con desbordar todo su esfuerzo reciente. El ambiente se tornó en un campo de batalla emocional, donde las expectativas de cada uno empezaban a chocar. Sofía sintió que el riesgo de perder el control sobre su propio proyecto era inminente. ¿Sería capaz de mantener el enfoque en el objetivo común mientras defendía lo que había creado? Ahí, al borde de la confrontación, una pregunta resonó en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para preservar su visión e igualmente incluir las voces que la desafiaban? La respuesta a este dilema no solo redefiniría su mañana, sino que también podría marcar la diferencia en el destino de todos. Mientras la discusión escalaba, comprendió que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. El aire en la sala se volvió denso, cargado de emociones a flor de piel. Cada artista presentaba sus temores, sus inseguridades, pero también sus convicciones. Sofía, en el centro de esta tormenta, sintió que el peso de la responsabilidad se intensificaba. La crítica planteada por uno de sus colegas era una bomba de tiempo que, de no gestionarse correctamente, podría desmantelar todo lo que había tratado de construir en tan poco tiempo. La voz de Javier en su mente resonaba con claridad. La autenticidad no se encuentra en el conformismo, había dicho. Era un eco que se unía a las voces de los demás, un recordatorio poderoso de que cada participación, cada duda manifestada, era esencial en el camino hacia una creación colectiva genuina. Podría permitir que la crítica dinámica sirviera como un pilar de su liderazgo en lugar de un tropiezo que la arrastrara. Consciente de la mirada expectante de sus compañeros, Sofía respiró hondo y se armó de coraje. Lo que necesita este grupo es claridad, empezó, su voz resonando con una firmeza que le sorprendió a sí misma.
No se trata solo de evitar el conflicto, sino de enfrentarlo con honestidad. Quiero que esta obra refleje quiénes somos, no solo lo que los demás esperan ver de nosotros. Mientras hablaba, comenzó a notar cómo su postura cambiaba. Se volvió más erguida, más decidida. Era como si la carga que había estado soportando durante tanto tiempo comenzara a aligerarse, transformándose en un impulso hacia adelante. Ella no solo era la líder, era una facilitadora, y eso implicaba crear un espacio seguro para que todos se abrieran, incluso si eso significaba aceptar las críticas más duras. Con esta nueva perspectiva, Sofía propuso una dinámica donde cada artista podría expresar libremente no solo sus expectativas, sino también sus inquietudes sobre la dirección del proyecto. También debemos reconocer que cada uno de nosotros aporta una visión única, y eso es lo que nos hace fuertes, insistió, trazando un mapa en su mente que guiara el rumbo del grupo no hacia la complacencia, sino hacia la exploración. Finalmente, uno de los artistas que había impulsado la crítica, Daniel, habló nuevamente. Tal vez tengas razón, pero me sentiría más seguro si existiera una guía clara. Su expresión era de desafío, pero sus ojos reflejaban la vulnerabilidad de quien anhela ser escuchado. Sofía supo que enfrente tenía una oportunidad invaluable para conectar con él y con el resto del grupo. Cada uno de nosotros tiene el derecho de sentir incertidumbre, pero necesitamos trabajar juntos para definir esas guías sin sofocar la creatividad. Propongo que, en vez de ver la falta de dirección como un obstáculo, la consideremos como un camino lleno de posibilidades. Hubo un murmullo en la sala. A medida que sus palabras comenzaban a resonar, la atmósfera se transformó de tensa a esperanzadora. Sofía se dio cuenta de que había tocado un nervio sensible. El desafío ahora no era solo mantener su visión, sino adaptarla a la diversidad de pensamientos y sentimientos en el grupo. Aunque algunos comenzaron a asentir con la cabeza, el rayo de inseguridad que había planeado en su mente aún la acechaba. La pregunta que la atormentaba sobre si realmente podría ser capaz de unir los distintos enfoques de todos la seguía carcomiendo. Sin embargo, un nuevo sentido de misión emergía, una invitación para que cada miembro del grupo imprima su huella en el proyecto. Al cierre de la reunión se sintió más ligera, aunque la batalla interna no había terminado. La energía en la sala había cambiado. Ahora había una responsabilidad compartida. Estaba emergiendo de una verdad que la había paralizado. El poder de su autenticidad radicaba en aceptar que el liderazgo era también un acto de vulnerabilidad. Mientras se preparaba para lo que vendría, una nueva pregunta surgió. ¿Sería capaz de cruzar esa delgada línea entre liderar y dejar ser? La respuesta a esta pregunta podría acarrear profundas revelaciones, no solo sobre el futuro de su proyecto, sino también sobre su propia identidad. Así, con una mezcla de esperanza y temor, Sofía se adentró en lo desconocido, preguntándose si los lazos que estaba forjando la transformarían no solo a ella, sino a cada uno de los presentes. Lo que estaba por venir podría redefinir no solo el proyecto, sino la esencia misma de su ser. Sofía despertó aquella mañana sintiéndose renovada. Las experiencias vividas en los últimos días se acumulaban en su mente, formando una red de aprendizajes profundos. La reunión anterior había sido un cambio de paradigma. No solo había enfrentado desafíos, también había descubierto que la vulnerabilidad podía ser el camino hacia una verdadera conexión. Estaba lista para dar el siguiente paso en su viaje. Con determinación, comenzó a hacer los preparativos para la primera exposición del estudio. La idea de mostrar sus obras y las de los otros artistas la llenaba de una energía especial, un júbilo que resonaba en cada rincón de su ser. Se sentó con un cuaderno y anotó cada detalle necesario: la fecha, los artistas participantes,
el espacio y, sobre todo, cómo cada pieza reflejaría no solo la técnica, sino también las emociones que se habían compartido en el proceso creativo. Mientras trabajaba en la organización, se dio cuenta de que su miedo a la crítica había comenzado a disiparse. Había pasado de ser una mujer temerosa que se escondía detrás de los prejuicios, a una líder que entendía el valor de cada voz en su comunidad. Los ecos de las inseguridades de su pasado eran ahora solo susurros lejanos que no tenían poder sobre su presente. Decidió que el evento no sería solo una exhibición de arte, sino una celebración del viaje y la transformación que cada artista había vivido. Planificó un discurso que compartiría al principio de la exposición. Era el momento de declarar su misión, crear un espacio donde las historias se entrelazaran y el arte se convirtiera en un vehículo de sanación y expresión. El día de la exposición llegó lleno de luz y vibraciones emocionantes. Los artistas se reunieron en el estudio, algunos nerviosos, otros radiantes de entusiasmo. Sofía los alentó a compartir sus propias historias, buscando que cada uno se sintiera parte del mismo tejido. Mientras hablaban, se sentía el poder de la conexión edificarse entre ellos. Al dar comienzo a la presentación, la sala estaba llena de personas, amigos, familiares y algunos de los críticos de antaño. Sofía sintió el nerviosismo recorrerla al subir al escenario, pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, inhaló profundamente. Hoy celebramos no solo el arte, sino el coraje de cada uno de nosotros para ser auténticos, comenzó, su voz resonando con firmeza. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un acto de reclamación de su lugar en el mundo. Compartió su propio camino, desde la inseguridad que había marcado su vida hasta encontrar su voz en medio de la adversidad. Vio caras conocidas entre la multitud y al mismo tiempo notó nuevas miradas que la observaban con curiosidad. Esa mezcla de emociones la empoderaba. Se dio cuenta de que estaba rompiendo el ciclo de juicio y convirtiéndolo en entendimiento. El evento continuó con una fluidez inesperada. Las conversaciones emergieron, las risas resonaron y, más importante aún, las historias de cada artista se entrelazaron, creando un tapiz vibrante de experiencias compartidas. Sofía observó cómo sus compañeros se movían a su alrededor, sosteniendo sus obras con orgullo, algo que alguna vez les había resultado impensable. Al final de la tarde, mientras la música suave llenaba el ambiente, Sofía se sintió abrumada por una ola de gratitud. Había logrado algo que iba más allá de ser simplemente una exhibición de arte. Había creado un espacio donde cada individuo podía ser visto y valorado por su esencia. Esa noche no solo celebraron su trabajo artístico, sino también su valentía colectiva para enfrentarse a sus demonios. Cuando las luces comenzaron a apagarse y los invitados comenzaron a marcharse, Sofía se sintió invadida por una profunda satisfacción. En lugar de la inseguridad que había llevado durante años, experimentaba una confianza sólida. Se dio cuenta de que su transformación no solo había impactado su vida, sino que también había transformado a quienes la rodeaban. Aquellos momentos de dolor se habían convertido en escalones hacia una fortaleza que nunca supo que poseía. Finalmente, miró hacia el mural que había pintado con Miguel. Cada trazo reflejaba su viaje, cada color simbolizaba los retos y logros. Era un recuerdo de que la autenticidad era una fuente de poder, que ser valiente significaba aceptar el desafío de ser visto en su totalidad. Esa noche, mientras caía en un profundo y reparador sueño, Sofía sabía que había alcanzado una realización concreta. Había conquistado su propio espacio y su voz. Había demostrado que el arte podía sanar, y se había convertido en un faro para otros en su travesía. Fue un triunfo personal, y su historia apenas comenzaba a desplegarse. No esperen ni
Un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Demostrenle al mundo que el arte y la autenticidad pueden transformar vidas. Súmense hoy mismo a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de algo grande.